una muñeca supuestamente poseída, una casa que sembró el terror en toda una nación, y un matrimonio que afirmaba poder enfrentarse al mismísimo demonio, nombres que hoy son sinónimo de lo paranormal. Ed y Lorraine Warren, el demonólogo, ella medium clarividente. Sus investigaciones inspiraron películas como El Conjuro, Annabelle y Amityville, para algunos los mayores cazafantasmas del siglo XX, para otros maestros de la manipulación y el engaño. En este video documental exploraremos sus vidas, sus casos más famosos y las críticas que los rodean. Al final, la pregunta quedará abierta: ¿eran héroes de lo paranormal o estafadores brillantes? Eso es algo que usted decidirá. Póngase cómodo, búsquese las palomitas y vamos a empezar. Ed Warren nació en 1926 en Bridgeport, Connecticut. Desde niño aseguraba ver fenómenos paranormales en su propia casa. Las puertas de su armario se abrían misteriosamente y de ellas surgían luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente. Una de esas luces, sin embargo, lo aterraba más que ninguna otra, la de una mujer anciana que lo observaba con furia. Todo ocurría en la llamada hora del demonio, a las 3 de la mañana. Episodios como este se repitieron durante su infancia. Con el tiempo intentó buscar respuestas sin encontrarlas. Relataría estas experiencias años más tarde en su serie de audiolibros Seeker of the Supernatural. Lorraine Rita Moran también nació en Connecticut, en el mismo pueblo que había nacido Ed, en enero de 1927. Estudió en un colegio católico donde, según reveló en 2013, tuvo su primera experiencia cercana a lo paranormal a los 7 años. Veía una luz alrededor de las personas. Descubrió después que esa luz brillaba con mayor fuerza en quienes eran bondadosos. En su inocencia creyó que todos podían ver lo mismo. Un día le comentó a una de las monjas que su luz era mucho más fuerte que la de la Madre Superiora. La religiosa, sin entender de qué hablaba, la acusó de mentir. Al explicar lo que veía, Lorraine fue castigada. Desde ese momento supo que si no quería ser vista como loca o mentirosa, debía guardar silencio. Ed y Lorraine se conocieron a los 16 años en el Teatro Colonial de Bridgeport, ya que él trabajaba allí como acomodador. Ella asistía con su madre regularmente a ver obras. Poco a poco se hicieron amigos, forjando una conexión casi inmediata, la cual se fortaleció al descubrir su vínculo con lo paranormal. En 1945 se casaron, poco después de que Ed sirviera en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron una hija de nombre Judith, unidos por el amor y por una misión que hasta ese momento aún no conocían: explorar lo inexplicable. Poco tiempo pasó para que Ed, en su búsqueda de respuestas, se volviese una especie de experto y se autoproclamara como demonólogo, comenzando a usar sus habilidades en el estudio de los fenómenos paranormales. Se dedicaba a pintar al óleo aquellas casas que le decían estaban encantadas. Se sentaba junto a Lorraine en la banqueta frente a la casa y ambos se empeñaban en su don. Lorraine le describía todo lo que veía y Ed lo pintaba usando también sus sensaciones que la casa le transmitía. Una vez terminado el trabajo, se presentaban en la puerta de la vivienda ante los dueños con una convicción como la de un profesor que, sabedor del respaldo científico que tiene sus palabras, te dice que 2 por 2 son 4 y es algo inobjetable. Convencido de sus dones, los dueños de las casas embrujadas compraban los cuadros de Ed con la condición de que la pareja investigara los hechos extraños y los ruidos misteriosos que atormentaban sus vidas. Esa era la fuente de ingreso de la pareja. Ya desde ese punto su modus operandi daba un poco de mala espina. Ante la alta demanda de sus servicios, gracias al boca a boca entre los vecinos, abandonaron los pinceles y se dedicaron de lleno a la investigación. En 1952 fundaron la New England Society for Psychic Research, una organización que se presentaba como pionera en la investigación de fenómenos paranormales y la primera en todo Estados Unidos. Crearon una dinámica perfecta. Ed era la voz fuerte, el demonólogo que enfrentaba a las entidades, mientras que Lorraine era el radar, la sensitiva que percibía las energías residuales y los espíritus. Juntos construyeron lo que sería con el tiempo una maquinaria de relatos que fascinó a millones de personas. Con el tiempo, su archivo de casos creció. 4 de ellos destacarían por encima de todos, gracias en gran parte al cine. Annabelle. Según los Warren, 2 estudiantes de enfermería afirmaban que su muñeca de trapo caminaba sola. Creían que estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, pero la pareja les dijo que era improbable. Un alma no podía poseer objetos. Propusieron que era un demonio intentando usar la muñeca como conducto para poseer a una de ellas. Tras la investigación, Annabelle terminó encerrada en su ahora famoso Museo del Oculto. Después llegó el caso que los catapultó a la fama, de Amityville Horror.
la casa más embrujada de todos los Estados Unidos. Tras los asesinatos de la familia DeFeo, los Lutz se mudaron a la casa, pero huyeron 28 días después, alegando terrorífica actividad paranormal. Los Warren validaron su historia, que se convirtió en un fenómeno cultural y en su caso más controversial. El caso de la familia Perron en una granja de Rhode Island inspiró la primera película del Conjuro. Aquí los Warren narraron una épica lucha contra una bruja ancestral de nombre Bathsheba Sherman, quien había maldito esas tierras sacrificando a su propio hijo en nombre de Satán, y que ahora buscaba poseer a la madre de familia para sacrificar a sus hijas. Su relato es la piedra angular de su imagen como héroes, pero su fama también cruzó el Atlántico. En 1977, en el barrio londinense de Enfield, una madre y sus hijas denunciaron actividad poltergeist, muebles que se movían solos, voces demoníacas saliendo de una niña y objetos levitando. El caso de Enfield se convirtió en uno de los más documentados de la historia paranormal. Aunque los Warren no fueron los principales investigadores, viajaron al Reino Unido y afirmaron que lo que allí ocurría era real, y que todo estaba siendo ocasionado por Bill Wilkins, el antiguo dueño de la vivienda. Décadas después, este episodio inspiraría la película del Conjuro 2. Cada historia se transformaba en libros, conferencias y eventualmente películas. Los Warren no solo investigaban, también sabían cómo contar un relato y cómo captar la atención del público. Pero donde hay fama, también hay duda. Investigadores independientes como Benjamin Radford señalan contradicciones en los testimonios de los Lutz. Las supuestas pruebas son subjetivas y sin ningún tipo de solidez científica. Lo que sí se comprobó es que descubrieron que los abogados de la familia Lutz también representaban a Ronald DeFeo, el asesino de Amityville. Surgieron acusaciones de que toda la historia fue un montaje para ganar dinero con un libro y los derechos cinematográficos de las películas. Los vecinos nunca reportaron fenómenos extraños y las declaraciones de los Lutz variaban cada vez más con el tiempo. Otros de sus más grandes críticos fueron Steven Novella y Perry DeAngelis, fundaderos de la New England Skeptical Society. Su función principal era derrumbar mitos y fraudes a través de procesos científicos. En diferentes oportunidades pudieron hablar con los cazadores de fantasmas y después de estas conversaciones ambos declararían que ninguno de los dos poseían las habilidades ni los talentos parapsicológicos que decían tener, e inclusive los invitaron a participar en una de sus investigaciones para demostrar sus talentos, lo cual al principio dijeron que sí, pero al llegar el momento dieron multitud de pretextos para no asistir y hacer su investigación por su cuenta, donde obviamente todo salió perfecto ya que no necesitaban dar ninguna prueba de nada. Otro que también se subió al tren fue James Randi, un mago de escenario, ilusionista, escritor y escéptico canadiense, conocido por exponer fraudes relacionados con la parapsicología, el ocultismo, lo sobrenatural, la homeopatía y otras pseudociencias. You are prepared to pay him $10,000 if he can turn the page of the telephone directory with certain controls. That's right. Now what I have here is particles of a white plastic, which when given a good heavy puff of air, but it certainly should be very interesting indeed to see what now occurs. The styrofoam and the lights form electricity which pulls the page. Look. I have gone through many hundreds of these tests with many hundreds of people who claim to have psychic powers. And quite frankly, it's more or less the same story every time. Estaba tan seguro de sus palabras que en 1996 inició un challenge. El reto consistía en que cualquiera que pudiera demostrar evidencia de cualquier poder o suceso paranormal, supernatural u oculto bajo condiciones de observación controladas, se ganaría $1 millón al instante. Randi falleció en el 2020 sin pagar ese $1 millón. Bueno, pues Randi en su momento acusó públicamente a los Warren de manipular la credulidad de la gente. Cuestionaba sus métodos, como el de confiar en visiones psíquicas que solo ella ve, grabaciones ambiguas y fotografías dudosas, que sus evidencias en el mejor de los casos eran anécdotas y en el peor maquinaciones de una mente codiciosa. El incentivo económico era grande: libros, conferencias, películas, entrevistas, regalías al por mayor se presentaban como un poderoso motivo para embellecer o incluso inventar las historias.
Una de las imágenes más célebres de los Warren es la fotografía de un supuesto niño fantasma en Amityville. Para sus defensores, prueba irrefutable de lo sobrenatural. Para los escépticos, simplemente un niño presente en la casa durante la investigación o un caso de pareidolia. La tendencia del cerebro humano a encontrar patrones familiares como caras donde no los hay, en manchas, sombras o grano fotográfico. Respecto a las posesiones demoníacas que documentaron, la psicología ofrece explicaciones alternativas, desde trastornos disociativos y sugestionabilidad hasta el poder del efecto placebo aplicado al miedo. En un ambiente de alta tensión, sugerir la presencia de un demonio puede generar manifestaciones psicosomáticas que se interpretan como reales. Lo cierto es que sus pruebas jamás resistieron un escrutinio científico riguroso y sin embargo siguen siendo material de culto hasta hoy en día. Más allá de lo paranormal, la vida de los Warren también fue objeto de acusaciones inquietantes. En 2017, una nota de Hollywood Reporter reveló testimonios y documentos que señalaban que Ed Warren había mantenido durante años una relación con una mujer de nombre Judith Finney, a quien conoció en la década de 1960 cuando ella tenía 15 años y él 30. Todo esto con el aparente consentimiento de Lorraine. Según palabras de la joven, habrían convivido en la misma casa durante 4 décadas e incluso llegando a quedar embarazada de Ed, pero teniendo que terminar con la gestación a petición de la psíquica, ya que un bebé ilegítimo podría devastar la ya consolidada imagen de los cazafantasmas. Finney añadió que en varias ocasiones vio a Ed golpear a su esposa frente a ella. La familia negó todas las acusaciones y reconocieron que Finney vivió con ellos, pero que fue en un gesto de caridad ante las necesidades de la chica y no una concubina para Ed. Todo esto solo quedó como un rumor, ya que nunca se presentaron procesos judiciales formales. La familia Warren, así como representantes de su legado, han evitado pronunciarse públicamente de manera directa sobre estas revelaciones. A pesar de las acusaciones, el legado de los Warren es innegable. Su trabajo o la percepción del mismo es la base de una de las franquicias de terror más rentables de la historia del cine. ¿Por qué su historia perdura? Quizás porque toca una fibra humana universal, la esperanza o el miedo de que la muerte no sea el final, que exista algo más allá. Los Warren ofrecían una posibilidad convincente, el bien contra el mal, con ellos como paladines en el frente de batalla. Eso para muchos es más poderoso que cualquier duda. ¿Dónde nos deja esto? A un lado del escalofrío tenemos décadas de trabajo, miles de testimonios y un imperio cultural que se niega a morir. Del otro, de la fría luz de la razón, tenemos inconsistencias, acusaciones de fraude y una ausencia total de pruebas que resistan el escrutinio científico. El matrimonio de los Warren vivieron sus vidas y murieron convencidos de su misión, o al menos así lo hicieron parecer. La pregunta sobre si fueron héroes paranormales o astutos cuentacuentos de fantasmas probablemente nunca tenga una respuesta definitiva, y tal vez en esa ambigüedad reside su verdadero y más duradero poder. La historia está contada. La decisión de creer, como siempre, queda en tus manos.